Mucha atención, colombianos, porque Eduardo Montealegre renunció a su cargo como ministro de Justicia. Pero lo más sorprendente de todo esto son las razones por las cuales renuncia o presenta su renuncia irrevocable el presidente Gustavo Petro, pues en esta carta que le envía se despachó totalmente en contra de Álvaro Uribe Vélez y literalmente, como se dice coloquialmente, le dijo hasta del mal que se iba a morir. Y además de eso anunció que va a acudir a vías internacionales para que este criminal de Álvaro Uribe Vélez no se salga con la suya. Además de eso, resulta que el presidente Gustavo Petro anunció que efectivamente el gobierno de los Estados Unidos incluyó al presidente y a su esposa y a sus hijos, pero también al ministro del Interior Armando Benedetti en la lista Clinton. Pero referente al primer tema, tenemos que hace pocos minutos se conoció de la carta que le envió el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, al presidente Gustavo Petro presentándole su renuncia irrevocable. Pero realmente es impresionante y sorprendente las razones por las cuales renuncia, y es que principalmente es por Álvaro Uribe Vélez y para que ese criminal no se salga con la suya. Pero recordemos que Eduardo Montealegre es una víctima acreditada en el proceso en contra de Álvaro Uribe Vélez, que pues lastimosamente hace poco vimos que el Tribunal Superior de Bogotá pues lo absolvió de todos los delitos. Pues esta es la carta que le envía Eduardo Montealegre al presidente Gustavo Petro y que realmente merece la pena leer. Decía: compañero Gustavo Petro Urrego, presidente de la República, presento a usted, a partir de la fecha, renuncia irrevocable en mi cargo de ministro de Justicia y de Derecho. Una sola razón me motiva mi retiro: la profunda indignación por el prevaricato en el que incurrió el Tribunal de Bogotá al absolver un criminal de guerra, un corrupto, Álvaro Uribe Vélez, un ilícito avalado por el establecimiento de Colombia y un premio Nobel de la Paz servil ante él. Pusilánime, como víctima de Uribe, debo retomar el ejercicio de mis derechos para impedir que sus actos queden en impunidad. Esto implica que, en mi deber, acudir a los tribunales internacionales para clamar por el fin de su violencia sistemática contra el pueblo humilde y trabajador. Es predecible que la Corte Suprema, cooptada por el verdugo de la justicia que en el pasado la ultrajó y doblegó, lo absuelva. También es claro que la Fiscalía General de la Nación no actuará para sancionar los delitos de lesa humanidad del Aro y la Granja realizados por Uribe, ni las vinculaciones de él y su familia con el paramilitarismo. Uribe es el amo de la justicia y ella, como esclava, se inclina sumisa ante su inmenso poder. Yo no lo haré. Unas palabras bastante fuertes viniendo del ministro de Justicia, porque recordemos que pues todavía falta que el presidente Gustavo Petro pues la acepte y demás. Ante la ignominia, debo preparar de inmediato lo único que me acompaña: el poder de los argumentos y la autoridad ética para pedir a la justicia universal que impida la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos de un hombre tenebroso, un hombre que ha sembrado de terror y violencia a nuestro país, un político vinculado al narcotráfico. No puedo guardar silencio. Necesito total libertad para continuar a la caza de un criminal que anda y seguirá por ahora suelto, protegido también en este momento por un funcionario oscuro, aliado del abogado de la mafia, el Procurador General de la Nación, perteneciente a la clase política más corrupta de Colombia. Increíble, con el respaldo de sectores del pacto histórico que dicen impulsar la transparencia. Le agradezco, presidente, la confianza que dispuso en mí al designarme como ministro. Cuente con mi modesta colaboración para continuar en la lucha que he emprendido por la transformación de Colombia. Usted es un hombre ético, como diría Burgues, honesto. Mucha de su gente no. La constituyente de Iniciativa Popular es el único camino que nos queda para derrotar el establecimiento y la nueva gobernanza paramilitar que quiere imponerse de nuevo sobre nuestro país. Gobernanza liderada por Álvaro Uribe, amparado por sectores de la justicia,
Cuídese mucho, en Palacio hay traidores que acechan con daga peligrosa. Un abrazo, atentamente, Eduardo Montealegre. Es una carta impresionante sobre el tema de la renuncia a su cargo, pero lo más increíble son las razones por las cuales y cómo también aprovecha para hablar del Procurador General de la Nación, Gregorio Elhadj, que también están teniendo unos inconvenientes en estos momentos, unas disputas jurídicas y que, pues como lo dice él, la razón o la sola razón que motiva el retiro es lo que está pasando con Álvaro Uribe Vélez, es la decisión del Tribunal Superior de Bogotá de absolverlo a este criminal de todos los delitos y pues según dice el mismo Eduardo Montealegre, no confía en que la Corte Suprema de Justicia vaya a revocar la decisión de segunda instancia y por el contrario condenarlo. Recordemos también que ayer se conoció que la Fiscalía Marlene Orjuela, la que fue la fiscal que llevó todo el caso en primera instancia, que logró demostrar a la justicia, que logró demostrarle a la juez Sandra Heredia que efectivamente Álvaro Uribe Vélez era culpable, pero que para los magistrados del tribunal ni siquiera revisaron, ni siquiera lograron hacer un análisis de esas pruebas, sino que pues estaban buscando obviamente liberar a este criminal. Pues ya esa misma fiscal Marlene Orjuela anunció el día de ayer que presentó el recurso extraordinario de casación ante la decisión del tribunal en segunda instancia y que por lo tanto se va para la Corte Suprema de Justicia, pero ya aquí vemos los comentarios que hace el ministro de Justicia Eduardo Montealegre. Pues cambiando de tema, pero en relación a lo que está sucediendo, a este intento de golpe de Estado, como lo ha llamado el mismo presidente Gustavo Petro, frente al gobierno de los Estados Unidos, al gobierno de Donald Trump, a esa extrema derecha aliada con la extrema derecha colombiana, que están buscando de cualquier manera que la extrema derecha colombiana vuelva al poder en el 2026. Están en estos momentos llevando a cabo un plan dirigido completamente hacia el presidente, a desestabilizar, a que la extrema derecha tenga argumentos supuestos argumentos, obviamente, para hacer campaña política, para que los medios de comunicación empiecen a empezar a mostrar supuestamente todas estas cosas, todos estos ataques de Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, donde claramente ellos buscan hacer que el malo de todo esto es el presidente Gustavo Petro y que la extrema derecha son unas pobres víctimas y que supuestamente Donald Trump está haciendo lo correcto por unos supuestos ataques del presidente Gustavo Petro a Donald Trump, cuando lo único que ha hecho Petro en estos últimos meses es defenderse precisamente de los ataques, de los insultos, de las acusaciones sin ningún tipo de fundamento, sin ningún tipo de prueba del gobierno de los Estados Unidos, que como decimos, lo único que buscan es ayudar en esta campaña política a la extrema derecha y ya empiezan a dar frutos de una u otra forma esos planes que tiene la extrema derecha. Pues este congresista de la extrema derecha de Estados Unidos, Bernie Moreno, hace pocos días había anunciado que pues iban a incluir al presidente Gustavo Petro y a otras personas. En ese momento manifestaron a sus cercanos y a sus aliados, decían ellos, a la lista Clinton. Pues el día de hoy se conoció que esa amenaza se cumplió y que el presidente Gustavo Petro, sus hijos, su esposa, pero también el ministro del Interior Armando Benedetti fueron incluidos en esta lista. Pues decía el presidente, efectivamente la amenaza de Bernie Moreno se cumplió. Yo y mis hijos y mi esposa entramos en la lista OFAC, que es la misma lista Clinton. Mi abogado en mi defensa será Danny Korvalik, de los Estados Unidos. Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficiencia me trae esta medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de la arenita blanca, o sea, de los Estados Unidos. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas. Pues todas estas medidas arbitrarias que está tomando el gobierno de los Estados Unidos, pues lo que buscan es doblegar, arrodillar al presidente Gustavo Petro, pero ya aquí lo manifiesta, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas van a ver a este presidente, a este gobierno, cosa contraria,
que sí lo hace la extrema derecha, y que todo esto obviamente es también a petición de esos políticos, de esa oposición colombiana que supuestamente respetan la libertad y la democracia, pero resulta que a esas palabras ellos les dan el significado que ellos quieran. La libertad es cuando ellos dicen que es libertad, la democracia es cuando ellos dicen que es democracia, pero se quedan absolutamente callados frente a este dictador en potencia que es Donald Trump, que por lo tanto hay muchas protestas en su contra porque ahora se cree rey, ahora se cree el dueño del mundo, y como el presidente Gustavo Petro no le ha comido cuento, pues vienen este tipo de sanciones. Pues Armando Benedetti también se pronunciaba y decía: por haber defendido la dignidad del país y que el presidente Gustavo Petro no es un narcotraficante, me meten a la lista OFAC sin yo haberlos agredido. Eso demuestra que todo imperio es injusto y que su lucha antidrogas es una farsa armamentista. Completamente de acuerdo. En este país nadie se cree el cuento de que yo soy narcotraficante. Nunca he entrado a la casa de un solo narcotraficante. Para Estados Unidos, un pronunciamiento no violento es igual que ser narcotraficante. Y pues bastante complicada esta situación que se está presentando, y que, como lo dice Armando Benedetti, esto no es ninguna lucha antidrogas, esto no es por el tema de las supuestas hectáreas de hoja de coca sembradas en Colombia, porque si fuese así hubiesen certificado principalmente al gobierno de Iván Duque, que esto lo que se trata es de un tema político, que esto lo que se trata es una farsa armamentista, como dice Armando Benedetti, y que lo que están buscando obviamente es tener la excusa supuestamente de Venezuela para el tema del petróleo, y que ahora pues están enfocando sus ataques al gobierno del presidente Gustavo Petro porque se acercan las elecciones, porque están buscando de cualquier forma que la extrema derecha regrese al poder. Y es que el mismo presidente Gustavo Petro lo ha manifestado, y lo manifestó el día de ayer, de que este gobierno de los Estados Unidos realmente tiene una doble intención, que no es el tema de antidrogas, que no es el tema del narcotráfico, porque si fuese por eso, si fuese por ese motivo real, el gobierno de los Estados Unidos sería en estos momentos el principal aliado, el principal amigo de este gobierno, que es el que, según las cifras, le ha dado los golpes más contundentes al narcotráfico. Que es totalmente falso de que supuestamente en este gobierno se incrementaron las hectáreas de hoja de coca. Que eso realmente, y así lo manifestó la misma ONU, quien es la que hizo el estudio, el supuesto estudio acomodado al gobierno de la extrema derecha de Iván Duque, en ese nefasto gobierno. Ese documento, ese estudio que realiza la ONU, es el que le presentan a Donald Trump, y el que Donald Trump tiene como argumento para supuestamente desertificar a Colombia en la lucha contra el narcotráfico. Es totalmente falso. Las cifras lo demuestran. La ONU lo reconoció, que ese informe estaba equivocado, estaba erróneo, y que a su vez este gobierno es el que ha incautado más harinita blanca, incluso más que lo que logró incautar el nefasto Iván Duque, Juan Manuel Santos y el mismo Álvaro Uribe Vélez. Pero para ellos eso no tiene ninguna importancia, porque aquí no importan las cifras. Aquí para ellos importa es que Petro no esté en el gobierno y que en Colombia haya un gobierno de derecha. Pues este era el mensaje que le mandaba el presidente Gustavo Petro el día de ayer a Donald Trump. Porque además tienen un segundo correlato que creo que es por el que Trump va, que también es ideológico, y es que nosotros, que por primera vez llegamos como movimiento democrático a ganar las elecciones, no volvamos a ganar, y vuelva esto al pasado, es decir, a Uribe, que ya lo tienen listo. Eso, pues respeto la opinión de Trump, pero yo no voy a estar de acuerdo con eso. Y tiene una segunda consecuencia, y es que en medio de las elecciones, que prácticamente ya comienzan en Colombia, prácticamente, está la codicia sobre Venezuela. Entonces, si juntas ambas en una estrategia, golpeemos
el progresismo colombiano y tomemos pozos de petróleo de Venezuela, pues aquí de narcotráfico no estaríamos hablando nada, sino simplemente de un derrumbe de una región que podría, a través del derrumbe de sus estados, de su debilitamiento y ante la presencia de estas fuerzas muy poderosas y multinacionales del narcotráfico, pues dejarnos como Libia fue en el pasado o como es hoy Siria. Exactamente, esto no tiene nada que ver con el narcotráfico y tengan la plena certeza de que cada día, a medida que se va acercando más el tema de la campaña, el tema de las elecciones en Colombia, van a irse intensificando estos ataques del gobierno de los Estados Unidos al presidente Gustavo Petro, todo en aras de que la gente crea que supuestamente el malo de la historia es el presidente Gustavo Petro y que la supuesta solución es la extrema derecha, algo que ya la historia ha demostrado que no es así, que la extrema derecha es lo peor que le ha pasado a Colombia y pues las cifras lo demuestran y la historia lo demuestra. Pues colombianos, es todo por este video, nos vemos en el próximo, no olviden suscribirse.